Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con la UJAT. Yo soy Marian Cristina Ricardes Torres. Estamos felices de tenerles una vez más con nosotros para presentarles el programa titulado Un bosque de imaginación es mejor que un bosque de oscuridad. Nos complace mucho tenerlos con nosotros en este programa para todos ustedes. Es la primera vez que hablaremos de arte en general, monumentos y sitios, y de innovación. De esta forma, le daremos espacio a voces que nos traen reflexiones interesantes sobre qué es el arte, por ejemplo, qué papel juega en la vida de las personas y cómo podemos apreciarlo. Hay mucho que decir en torno a los temas que se hablarán hoy. De seguro, este programa no alcanzará para tratar muchos asuntos que quizá los televidentes se dirán, faltó esto y lo otro, pero sabemos bien que quedarán preguntas, reflexiones, ideas que son importantes, que socialicen detrás de la pantalla, con colegas, compañeros, amigos o familiares, para que entre todos tejamos una urdimbre de ideas positivas, acciones necesarias para proteger y cuidar nuestros monumentos y sitios, para promover en las escuelas, sobre todo en los centros educativos medio superior y de educación superior, la creatividad y la innovación, que son defensas importantes para la generación de empleo y autoempleo, de críticas constructivas que enriquecen y promueven la conciencia de que podemos estar y vivir mejor, si entre todos ponemos nuestra parte para el desarrollo artístico, social e innovador de nuestra sociedad en general. Así que vayamos juntos a escuchar a nuestro invitado especial y disfrutemos la entrevista que preparamos para ustedes. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Marian. ¿Qué tal, amigos? Les saludan con gusto Verónica Hernández García y también la maestra Rebeca Díaz Suárez. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Con mucho entusiasmo les presentamos nuestro capítulo llamado Un bosque de imaginación es mejor que un bosque de oscuridad. Estimados televidentes, hoy tenemos a un excelente invitado. Él es el arqueólogo José Luis Romero Rivera. Él es subdirector del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí, del estado de Tabasco. Arqueólogo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Quisiera que nos contara para iniciar un poco acerca de usted y de qué proyectos tiene en mente en la actualidad. Bueno, yo soy arqueólogo egresado de la Universidad Veracruzana y estoy en Tabasco desde 1986. Llegué por 6 meses y me quedé. Le dieron pozol. Y me quedé. Desde entonces he trabajado en museos, primero en el Instituto de Cultura, después en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los últimos 28 años. Y pues como tal he hecho investigación y trabajo de museos y de antropología, de arqueología, alrededor de todo el estado, básicamente. Muy interesante, arqueólogo. Arqueólogo, bienvenido. Muchísimas gracias por su presencia, su tiempo en este rato con nosotros. Empezamos con la primera pregunta. Ajá. Hay ocasiones que remitimos al arte como aquel que está justamente, ¿no?, en los museos. ¿Realmente es así? ¿O usted también qué piensa?
No, cuando uno camina sobre las avenidas, uno encuentra arte, encuentra glorietas con monumentos, encuentra esculturas, encuentra muchas cosas diferentes que están hechas no con el ánimo de no solo de objetos utilitarios, sino de objetos artísticos. Claro. Me estoy imaginando, para la gente que conoce, que está en Villahermosa, una caminata desde el Paseo Usumacinta, desde allá abajo, por el extremo cercano al río Grijalva. Está primero, bueno, ya no está, la fuente de los Flamboyanes, ya recién desaparecida. Luego está la Fuente Maya. Luego más arriba está la Fuente de los Niños Traviesos. Luego sigue el monumento de Andrés Sánchez Magallanes. Luego más arriba todavía, que está la Diana Cazadora. La Choca. La Choca, esta escultura del cayuco con frutas, los del pescadores. Los pescadores. Entonces, el arte no solo está en los museos, está en nuestra vida cotidiana por todos lados. Buena pregunta, coincidimos, porque el arte se puede apreciar hasta en la naturaleza, ¿no? Bueno, sí. Y hasta cuando vemos alguna película por ahí hay escenas magníficas que dibujan, ¿no?, toda una concepción artística. Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir para el público en general qué es el arte? Sin necesidad de ser artista o haber estudiado arte, pero ¿qué es el arte? Sí, es una pregunta para alguien que no es artista como yo. El arte es crear belleza, el arte es crear belleza. Y el ser humano, desde sus orígenes, desde sus herramientas más rudimentarias, trata de hacer algo armónico, agradable a la vista, simétrico para empezar, ¿no? Entonces, desde una punta de flecha, desde una punta de proyectil, un hacha, un objeto de guerra, una herramienta para el campo, todo tiene una tendencia a hacerse agradable a la vista, ¿no? Ya no digamos la artesanía, que son los objetos cotidianos de uso diario, ¿no? Por eso son cotidianos. La ropa, los tejidos, los zapatos, los objetos de cocina, también tienen esa intención, un segundo objetivo, no solo el ser utilitarios, sino ser agradables a la vista, armónicos. Entonces, en función de eso, pues el arte nos rodea por completo, ¿no? Completamente de acuerdo, arqueólogo. Y bueno, ya que decía la maestra también que en la naturaleza podemos encontrar arte, yo creo que estamos ya a las vísperas de que nuestra ciudad se llene de arte, ¿no? En la primavera, con el florecimiento de los guayacanes, de los macuilices. Como bien dice el arqueólogo, lo encontramos por todas partes. Todos lados, sí. Por todos lados. Y por cierto, quisiéramos también preguntarle, arqueólogo, los hacedores de arte son artistas. En pleno siglo XXI es difícil entender que muchos artistas no puedan vivir de su arte. Estos, por supuesto, tienen derecho de tener un trabajo digno. ¿Se podría cumplir esa condición algún día para ellos y por qué? En todas las sociedades ha habido especialistas, gente que se dedica a crear objetos hermosos, objetos normalmente no utilitarios, ya sea monumentos, y viven de eso, ¿no? El ser especialistas en eso, el tener cierta habilidad por la visión, por crear objetos armónicos, agradables a la vista y a todos los sentidos, no solo a la vista, les ha hecho a muchos de ellos, no a todos, a muchos de ellos, estar aparte de la actividad económica fundamental, que es el cultivo la creación o ¿cómo se dice? La producción de alimentos, ¿sí? Para la subsistencia. Entonces, un artista se
normalmente se retrae de eso, aunque muchos otros pues combinan un poco las dos cosas, ¿no? Muy cierto. Y a propósito de lo que está comentando, quisiéramos también preguntarle, ¿podemos identificar que hay opciones o modos de buscarse la vida con el arte? Esto es cierto. Desde la perspectiva de usted, arqueólogo, ¿cuáles pueden ser estas opciones? Pues bueno, puede ser cualquiera de las actividades artísticas a las que estamos habituados: arquitectura, escultura, música, pintura, danza, literatura. Aunque generalmente, ¿no? Conocemos, en lo personal, ¿no? Conozco muchas personas que escriben, que pintan, pero a veces sus ingresos más importantes, por supuesto, no provienen de ahí, ¿no? Provienen incluso de venta de comida, ¿no? Es una realidad, Sí. ¿sí? Y lo que usted mencionaba, ¿no? Ya mencionaba incluso Platón desde la República, ¿no? Cómo estratificar, cómo la sociedad se divide, ¿no? Y cómo cada sector social podía vivir del Estado, ¿no? Esto hasta el sol de hoy, pues sabemos que es muy complicado todavía para los artistas. Arqueólogo, ¿considera que la falta de preparación o educación artística limita la visión de cómo generar organizaciones empresariales en cualquier medio económico en que uno esté? Hay algo, aparte de la educación artística, hay un don, dicen muchos, hay un cierto tipo de inteligencia con el que algunos nacen y otros no, la mayoría no, en la que están orientados y resultan ser muy hábiles para hacer creaciones artísticas, más que otros, ¿no? Algunos muy hábiles para hacer versos, otros no nos salen, algunos muy hábiles para escribir prosa, otros somos muy torpes para eso, algunos muy hábiles para tallar piedra. La práctica funciona, la práctica puede hacer, la educación eleva las condiciones en las que uno puede mejorar una obra de arte, ¿no? Definitivamente la educación artística es importante y es básica para el ser humano. Claro, y de todas maneras nunca acabamos de aprender, ¿no? Así es. Nunca acabamos de ver las Así perspectivas, las miradas, la revolución que a veces uno busca para decir, eso ya se ha dicho ya miles de veces, ahora, ¿qué otra forma hay para poder decir tal cosa, ¿no? Desde otro punto de vista. Estamos celebrando el Día Mundial del Arte, que es en abril, y estamos celebrando muchas cosas en este programa muy importantes. Por eso es que estamos hablando de estos temas, ¿eh? No se espante el público. Arqueólogo, desde su punto de vista igual, ¿existe alguna visión eurocéntrica y una visión latinoamericana sobre el arte? ¿Usted qué considera? Sí, hay más de dos puntos de vista diferentes, no solo eurocéntrica, hay una visión europea, hay una visión africana del arte, hay una visión latinoamericana o mexicana o sudamericana, cada uno tiene sus manifestaciones muy particulares y cada país o cada grupo étnico o cada cultura desarrolla su arte en función de su visión y de su cosmovisión, de su manera de ver el mundo. Muy real, y creo que eso lo vemos precisamente en las artesanías, ¿no? Cómo hay una diferencia en los colores, los materiales con los que se realizan. Sí, en las artesanías, pero también en los monumentos artísticos o en los monumentos históricos o en los monumentos arqueológicos de una cultura o de otra. Muy cierto, muy cierto. Arqueólogo, y hablando precisamente de esto, ¿qué lugares o qué espacios protegen y promueven las manifestaciones artísticas aquí en Tabasco?
la Secretaría de Cultura, por ejemplo, Sí. el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Muy cierto. las casas de cultura, ¿no? Sí. Promueven la protección y el cuidado del arte y de los monumentos, pues básicamente eso. Los museos también. Los museos, sí. Sí. ¿Cuál? Bueno, ya es que cuando hablo del Instituto de Cultura o de la Secretaría de Cultura y del Instituto, estoy englobando los museos y las zonas arqueológicas y los monumentos históricos. Las Por eso ya no me bibliotecas. refiero. Sí, Claro. Pero las bibliotecas también, ¿no? Así es. Las casas de arte, ¿no? Claro, Todo claro. lo que tenemos aquí en Tabasco, que sí es Galerías. bastantes galerías, ¿no? Ujú. Como el Jaguar Despertado, Ujú. la Casa Siempre Viva, ¿no? Por supuesto. ¿Considera que hacen falta más espacios en nuestro estado para acercar las artes, la lectura, los trabajos artísticos a los niños y al público en general? Tal vez en Villahermosa no, pero en los municipios sí hacen falta, sí harían falta. Y lo que hace falta es mucha promoción, mucha más promoción. Ahora tenemos una infinidad de competencias, ¿no? De competencia en el sentido de qué cosa llama más la atención a un joven, a un niño o incluso a un adulto. Hay muchas opciones para utilizar el tiempo libre, Claro. que puede ser el deporte, puede ser el entretenimiento, puede ser los medios masivos, puede ser las redes sociales, el internet, y frente a la lectura, frente a la observación de la pintura o frente a la actividad de ensayar una pintura, ¿no? Entonces, la promoción es básica para poder estar a la par de todas estas opciones que los jóvenes, que los niños, que los adultos tenemos para hacer arte o para recrearnos en el arte, para contemplar el arte o para disfrutar del arte frente a todas estas opciones de entretenimiento. Y de todas maneras, creo que aparte de esos espacios, hay espacios, por supuesto, relevantes, independientes, ¿no? Que a veces están ahí y aunque es público muy pequeño que acude o porque está en una colonia. Yo he sabido, por ejemplo, que a veces, hace poco me sucedió, ¿no? Brevemente les cuento la anécdota, que llegó a visitar a una madrina mía y me dice, platicando de sus momentos de esparcimiento y todo, no, fíjate que me está dando clases una chica, clases particulares de pintura, vive aquí arriba y pinta precioso. Y aparte ella trabaja en algún, pues yo me imaginaba, ¿no? En Casa de Cultura. No, ella se dedica a otras cosas, pero en su tiempo libre, como a ella le encanta pintar y pinta, entonces si uno acude a clases particulares, y pues yo de mi bolsillo es maestra jubilada justamente, y me quedé pensando y reflexionando en eso, ¿no? De que a veces tenemos precisamente personas cercanas igual y que a lo mejor igual están haciendo arte sin saberlo, ¿no? Aunque sea por unas clases particulares, que no pretendo ser artista o denominarme artista, pero sí puede igual ver esto, ¿no? Y a veces no lo notamos, no lo vemos, ¿no? Entonces, muy importante igual que los padres de familia sepan, ¿no? Que los niños pueden tener clases particulares, o como las escuelitas pagadas de antes, ¿no? Que llevan a la escuelita pagada, ¿no? Aprender a leer y escribir. No, bueno, hoy la inmensidad de tantas opciones que podemos tener, ¿no? Arqueólogo, creo que casi estamos al final de nuestro primer segmento. Si tuviera que elegir un museo, un recinto cultural, una galería
un centro cultural, etcétera, de Tabasco, ¿cuál elegiría y por qué? De acuerdo a la pregunta, entre sus preferencias, ¿no? Entre mis preferencias. Bueno, yo tengo preferencias ya muy orientadas en función de mi profesión, ¿no? Yo puedo elegir el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara por su obra. Tiene una obra vasta y muy amplia. Muchas piezas arqueológicas en exhibición, muchas otras piezas arqueológicas almacenadas que se exhiben solo temporalmente. Abarca muchas culturas de todo el país. Carlos Pellicer se preocupó, estamos hablando 1952, 1960, bueno, lo abrió en 1952, él se preocupó por hacer un segundo museo nacional en provincia. Pero les recalco la fecha 1952 porque en esa fecha no había carretera pavimentada al DF, a la Ciudad de México. En esa época ir a visitar el Museo Nacional de Antropología pues era muy difícil, no había transporte suficiente. Por allí algún amigo me contaba de aquella época que hacían varios días para llegar al Distrito Federal y tenían que ir a frontera, embarcarse, desembarcar en Veracruz y después ir a la Ciudad de México. Entonces, en esas circunstancias, el pensamiento de Carlos Pellicer de hacer un segundo Museo Nacional en provincia era completamente válido. Y trajo materiales arqueológicos y trajo obras arqueológicas y artísticas, pues de todos lados, desde Chihuahua hasta Yucatán, ¿no? Desde Oaxaca, desde Chiapas, desde Veracruz, desde Guerrero, desde Morelos, básicamente de todo el país. Entonces hay una colección muy vasta y muy variada en ese museo. Por eso elegiría ese. Ahora no es un museo tan visitado. No es un museo tan visitado, pero tiene su importancia. El otro que también es muy importante, y ese sí es muy visitado, el Parque Museo La Venta. Tiene una colección de escultura monumental olmeca que no se ve fácilmente en muchos lados. Si queremos ver olmecas, si queremos ver arte olmeca o escultura olmeca, obras olmecas, estarán unas en Villahermosa, en el Parque Museo La Venta, otras en Santiago Tuxtla, otras en Jalapa, Veracruz, otras en la Ciudad de México. No hay muchos lugares donde verlas. Por cierto, estaba cerrado temporalmente este Museo de la Venta, ¿verdad? El Parque Museo de la Venta está abierto al público. Sí, estuve en la mañana allí. Ah, sí. bien, ok, sí. Bien, y ¿cuántas colecciones tiene ahorita el Parque Museo de la Venta? Bueno, originalmente obras monumentales hay 33 y hay algunos fragmentos más. Entonces hay unos 50 esculturas, hay más de un centenar de columnas basálticas que trajeron los olmecas a la Venta para delimitar un recinto, que bueno, todo eso fue traído para acá. Eso, básicamente. Ok, entonces, digo, nada más, no quiero perder esta idea, rapidísimo. Sí. Entonces, todas estas piezas monumentales están repartidas en varios museos de la República. O sea, sí, pero vienen de varios sitios. Por ejemplo, las esculturas del sitio arqueológico de La Venta están en el Parque Museo de La Venta y en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Algunas otras están en La Venta. Claro. ¿Sí? De San Lorenzo Tenochtitlan, que eso es sur de Veracruz, están algunas en San Lorenzo, otras en Jalapa, algunas poquitas en México. De Tres Zapotes
están unas en Santiago Tuxtla, otras en Tres Zapotes, en el sitio arqueológico, otras en Jalapa. Qué interesante, ¿no? Porque a veces sabemos, ¿no? Y lo que se reproduce mucho por imagen o fotografía, pero es bueno saber en qué sitios, ¿no? Están ¿no? los objetos. Sí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los arqueólogos llevan un recuento así como muy específico y muy puntual de dónde aparecieron las piezas y a dónde fueron, ¿no? A dónde están las originales, ¿no? Entonces no se pierden. Esas bien inventariadas, bien Así registradas. es, bien registradas, bien conocidas, publicadas en muchas ocasiones, y entonces se les puede seguir el rastro desde su hallazgo hasta dónde están actualmente. ¿Alguna norma técnica para hacer este tipo de control? Sí, es un control técnico y también legal, ¿no? Es el inventario de monumentos arqueológicos que lleva la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, y está el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, que se lo lleva una dirección específica dentro del instituto. De acuerdo. Poco a poco estamos entrando al tema de sitios y monumentos. De sitios y monumentos, sí. Les agradecemos muchísimo su presencia en este primer segmento y regresaremos pronto estando en sintonía con ustedes. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo cultural, concepciones sobre la lectura, copywriter, booktubers y contenidos avalados y certificados ante la UJAT, el curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Liderar. Y corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931 4673 90 y 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook, Diplomados José Gorostiza, y que fluyan las letras. Recordamos que el capítulo de nuestro programa se llama Un bosque de imaginación es mejor que un bosque de oscuridad. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT. Sigan nuestras actividades desde Facebook, Diplomados José Gorostiza. Continuamos. Arqueólogo, continuando con el tema de lugares o sitios, pero no pensando en sitios arqueológicos nada más, sino lugares, espacios que tiene Tabasco, ya sean de corte artístico, histórico, incluso si se puede llamar natural, artificial, que recomiende al público en general y por qué valdría la pena ir a conocerlos. Bueno, hay muchos. Tabasco está lleno de lugares interesantes para acudir, no solo para ver arte, sino para ver naturaleza. Hay una situación que ha ocurrido durante muchos años, desde que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dedicó a conservar los monumentos en los sitios arqueológicos, sin darnos mucho cuenta, también conservamos las áreas naturales. Y hay muchos ejemplos de eso en todo el país.
El sitio arqueológico de Palenque, por ejemplo, es un parque nacional también. La zona arqueológica de Yaxchilán también fue declarada Monumento Natural de Yaxchilán. En la zona arqueológica de Yagul, que tenía 40 años abierta al público, 50 años abierta al público, resultó que cuando los biólogos llegaron a tratar de recuperar y de registrar la flora endémica de los valles centrales de Oaxaca, pues ya no quedaba mucho. Solo se había conservado dentro de la zona arqueológica. Y entonces también la nombraron área natural protegida. Y entonces, ¿qué pasa? Por estar cuidando los monumentos, también se cuida la vegetación, también se conserva la vegetación. ¿Por qué? Porque no ingresa gente, porque no se hacen actividades agrícolas o agropecuarias, no ingresan animales de ganado, ¿no? Qué interesante. Y entonces tiene un efecto, nuestro trabajo ha tenido un efecto doble, ¿no? Lo mismo ocurre aquí en Tabasco, en la zona arqueológica de Comalcalco. Hay manadas, hay tropas de monos aulladores, de zaraguatos, que dividen su tiempo. Antes había unos poquitos, ahora escucho de 2 hasta 3 manadas diferentes, hasta 3 tropas diferentes, que dividen su tiempo entre la zona arqueológica, el ejido, el Cacaotal, y hay incluso un acercamiento. Cuando va uno a lugares muy silvestres, muy alejados de la población, y encuentra uno monos aulladores, y ven a la gente, se ponen muy agresivos con la gente. Aquí no, aquí ya están acostumbrados a la gente. No bajan, siempre se quedan en la copa de los árboles, pero se quedan mirando con curiosidad. Y bueno, la gente también, como está en un recinto cultural, en un área recreativa, donde hay vigilancia, pues también no agreden a los monos, porque también es otra parte ya no sé quiénes son más agresivos, si los seres humanos o los zaraguatos. Entonces, en este caso, se hace una tregua y los monos ahora pues se asoman a ver a los turistas, ¿no? Igual que los turistas se asoman a tomar fotografías de los zaraguatos, ¿no? Sí, de hecho es que los zaraguatos imponen mucho con su aullido. Así es. Sí, yo recuerdo una persecución que tuvimos en Calakmul por una manada de monos zaraguatos, porque es muy impresionante cuando es la primera vez que los escuchas, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, pero junto con los zaraguatos, pues los zaraguatos no están más que en los árboles más altos, ¿no? Así es, en las copas. Entonces, pues hay una parte en que se conservó la arboleda, en que se conservaron los viejos cacautales que estaban ahí en la zona arqueológica, antes de que se convirtieran en zona arqueológica. Ahí están y ahí se quedaron los árboles. Entonces, esa es la parte que utilizan estos animalitos. Y bueno, la gente de Protección Civil ahora nos lleva, oigan, un vecino se quejó de que tenía un tlacuache en su patio y ya no lo quiere tener porque se come sus plantas de jardín. Bueno, ahí nos lo llevan a la zona arqueológica. Un oso hormiguero, ahí nos lo llevan a la zona arqueológica. Unas serpientes, ahí también les damos asilo. Ahí se quedan, pues ya una vez que entran a la zona arqueológica, pues ya ahí se dispersan. Entran a su mundo. Qué interesantísimo eso que nos está comentando, hacerlo notar. Entonces, porque ha permitido justamente entrar como estas islas, ¿no? Bosques, que solamente ahí lo vamos a poder vivir. Sí, en la zona arqueológica de La Venta tenemos un espacio de 96 hectáreas y fracción, que es parte que ya está delimitado como zona arqueológica, pues a un costado de la ciudad La Venta, ¿no? Y en medio de la vegetación, en medio del campo, pero es el único espacio en donde se conservan
vegetación originaria, árboles altos. Todo el resto alrededor de la venta son pastizales para cría de ganado, son áreas de explotación petrolera o son áreas agrícolas o pecuarias, ¿no? Y solo allí se conserva la selva. Entonces, eso también es parte de lo que de la actividad del instituto, ¿no? La conservación no solo de los monumentos, claro, sino también de la vegetación. Claro, nos da cuenta, ¿verdad? Claro, de nuestra vegetación original en nuestro territorio. Sí, sí, porque ya sea por la petroquímica o por la ganadería, sí, económicas, por todas exactamente las actividades humanas, pues vamos desapareciendo, ¿no? Y se va poblando y construyendo casas, edificios, pero también al mismo tiempo vamos acabando con muchas cosas, ¿no? Arqueólogo, por las condiciones geográficas de Tabasco, sin duda son relevantes sus espacios naturales, como hemos comentado, cascadas, ríos, grutas, paisajes, más que lo que podamos admirar de las obras humanas quizá, ¿no? Sin demeritarlas, por supuesto. Contamos con flora y fauna en abundancia, son parte de nuestra identidad cultural. Vivir con más de 30 grados centígrados la mayor parte del año nos hace ser seres de calor, el agua, la luz. Somos seres de paisaje y nuestros poetas cantan bien nuestra condición humana y natural, tanto de manera culta como popular. Desde su punto de vista, para nuestro desarrollo humano, ¿necesitamos más educación artística? Esto es una pregunta que se vuelve a repetir, pero es relevante, ¿no? Desde la primaria hasta apreciar y valorar los beneficios que promueven las artes en el ser humano. Sí, yo creo que sí, definitivamente, ¿no? La educación artística es básica para el desarrollo humano, para el desarrollo de la personalidad incluso, ¿no? Ok. Sí, de hecho, bueno, tenemos también, regresando un poquito al tema de los sitios arqueológicos, nos puede decir con qué sitios arqueológicos cuenta Tabasco. Muchos, de muchos no me sé ni los nombres. Normalmente el público en general, cuando hablamos de sitios arqueológicos, pensamos en La Venta, en Malpasito, en Pomoná, en Comalcalco, en Moral Reforma, en San Claudio, que son los sitios abiertos al público actualmente. Pero Tabasco está lleno de sitios arqueológicos. Tenemos un registro de 1,730 sitios arqueológicos en el territorio tabasqueño, desde pequeñas aldeas de un par de hectáreas hasta grandes conglomerados urbanos que abarcan varios cientos de hectáreas. Entonces, si un arqueólogo, ya no hablemos de un turista, si un arqueólogo quisiera visitar un sitio arqueológico diariamente, pues se tardaría más de 4 años. Tengo entendido que tenemos nuevos descubrimientos o nuevas exploraciones en Balancán. El año pasado se está excavando el sitio arqueológico de Moral Reforma. Este sitio está más o menos cerca de un lugar que se llama Provincia, en Balancán, más como a 50 kilómetros de la cabecera municipal. Y primero, 2010-2011, se excavó un edificio, un templo con 2 cúspides, el edificio 14, y ahora se excavaron otros edificios, un edificio muy cercano, el edificio 18, una plataforma que está enfrente del edificio 14, y ahora se está excavando un palacio. Se está excavando un palacio que está dando muchos materiales, mucha información. No sigo yo tan de cerca esa excavación, la lleva a cabo un compañero del instituto que se llama Francisco Cuevas. Él podría darles muchos mejores detalles,
pero se han encontrado cosas como un depósito de esqueletos, de fácil 40 esqueletos de gente que depositaron allí aparentemente sacrificada, pero se han encontrado también en el palacio varios patios, un baño de vapor, algunos fragmentos de estelas, muchos fragmentos, muchos adornos personales, collares, cuentas, orejeras, cositas así, de la gente que vivía allí. Claro, y yo creo que eso cobra vital importancia en épocas del Tren Maya, ¿no? Cuando estamos precisamente estrenando este proyecto. Sí, de hecho se está excavando, se está investigando en el lugar como parte del proyecto del Tren Maya. Hay un programa que se llama Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas. Promesa. Sí, hecho para los sitios arqueológicos que están cercanos a la ruta del Tren Maya. Entonces, de Tabasco se eligió este sitio, aunque pudo haberse elegido también Pomoná. En Chiapas está Palenque, en Campeche está en el Tigre y varios más, y en Yucatán también varios otros sitios más. Pero cerca de Balancán, perdón que interrumpa tantito, pero Sí. para no perder esta historia importante, igual interesante, arqueológicamente hablando, cerca de Balancán está Candelaria, creo, ¿no? Que hay otra zona importante igual. Candelaria está del lado de Campeche, Sí. es un sitio que se llama El Tigre. Los arqueólogos, bueno, yo estuve trabajando allá en 1984, excavé, fueron de las primeras excavaciones que se hicieron en El Tigre, y a partir del año 2000 más o menos volvió a iniciarse las excavaciones, se suspendieron algún tiempo y ahora volvieron a trabajarse a partir del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. El arqueólogo Ernesto Vargas es quien dirige el proyecto. Es un sitio muy importante, es un sitio en el que suponemos es el sitio más cercano a donde fue ahorcado Cuauhtémoc, que acaba de pasar el aniversario de su fallecimiento. Un 28 de febrero fue ahorcado en una población que estaba cerca de una gran capital que se llama Itzamcanac, y los arqueólogos y las crónicas del siglo XVI narran que Itzamcanac estaba allá, en ese lugar, en el Tigre. Interesante. Bastante interesante. Qué cosas Sí. tan interesantes, ¿verdad? Sí, totalmente. Estamos descubriendo a través de esta plática con el arqueólogo invitado. Y por cierto, hablando precisamente de estos monumentos y sitios históricos que tenemos aquí en nuestro país y en nuestro estado, ¿qué propondría usted hacer para que el gobierno del estado pueda acercar este tipo de sitios o el conocimiento de estos sitios a los niños y a la sociedad civil en general, a todas estas nuevas generaciones, para que ellos también tengan este conocimiento, pues cuando ya tengan 20, 30 o 40 años? Sí, sería bueno promover la visita a las zonas arqueológicas desde las escuelas. Como parte del personal del instituto, tenemos en las zonas arqueológicas abiertas al público un grupo de jóvenes, son todos ellos muy jóvenes, que tienen ya una licenciatura y tienen un cargo que les llaman gestores del patrimonio cultural. Ellos están habituados a hacer visitas guiadas, a dar charlas y conferencias a los niños, a los visitantes, a hacer actividades para reforzamiento de la visita, ya sea iluminando, ya sea dibujando, ya sea modelando figuras que les hayan gustado del museo, de la zona arqueológica, de algunos glifos, cuestiones así. Ellos son especialistas en eso, en la atención a los niños, y se les atiende. Nosotros organizamos desde las zonas arqueológicas, bueno, ellos
Estos gestores del patrimonio cultural organizan visitas desde las escuelas más cercanas, pero mucho de esto falla porque no hay el autobús de la escuela para que los lleve, ¿no? O el autobús de la Secretaría de Educación para que traslade a los niños. Y a veces la cabecera municipal no está tan cercana, a lo mejor de las comunidades más cercanas sí, pero las comunidades, incluso dentro del mismo municipio, pues si no contamos con el apoyo del municipio o de la ¿cómo se llama?, de la Secretaría de Educación, o incluso de la cooperativa de autobuses de transporte que le faciliten a los niños el traslado, pues nosotros no tenemos recursos para eso, ¿no? Solo promovemos, invitamos a los maestros y los recibimos en el sitio arqueológico. No nos podemos encargar mucho del transporte. Claro. Arqueólogo, ¿conoce usted o qué agencias de viajes existen en Tabasco que ofrezcan tours a propósito, ¿no?, hablando del transporte que pueda llevarnos a esos sitios arqueológicos? Sí, yo creo que todas las agencias llevan turistas o visitantes a las zonas arqueológicas. Nosotros no estamos tan pendientes de esas empresas porque son más bien independientes a nosotros, ¿no? Claro. Ellos son empresas privadas que se dedican a eso y hacen su trabajo. No conozco los nombres específicos de cada una de ellas, pero creo que todas las empresas turísticas promocionan visitas a sitios arqueológicos o a sitios históricos dentro del estado o en toda la región, ¿no? Ok, creo, me parece que salió un camioncito, que no sé si era empresa privada o qué, pero un camioncito por el Parque Museo La Venta, pero sí. Eso era al Yunca. Al Yunca, sí, sí, ¿no? Efectivamente. ¿Tú conoces algo más de eso? Sí, es la parada al Yunca, y sí he visto, por ejemplo, hace 2 años en el Festival del Cacao, me tocó ver el módulo de una agencia de viajes que promovía precisamente visitas a los diferentes sitios arqueológicos y demás, el pueblo mágico, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Por supuesto que sí, hay actividad por ese lado, ¿no? Sí. Y que bueno, lo celebramos. Y por cierto, arqueólogo, ¿qué piensa sobre el estado de la cuestión del impulso a la creatividad y a la innovación en Tabasco? Bueno, estamos cambiando un poquito la temática del programa porque recordamos que estamos celebrando no solo el arte, sino también la innovación y también la conmemoración de los sitios arqueológicos, pero ya hemos hablado mucho de esta parte y ahora queremos hablar de este impulso a la creatividad y la innovación en Tabasco. ¿Qué piensa al respecto, ya sea desde el punto de vista empresarial, turístico o tecnológico? Uy, es un tema en el que no estoy muy familiarizado, pero hace unas semanas platicaba yo con unos señores a los que fui a visitar, porque en el terreno en el que viven hay un montículo arqueológico y allá, muy atrás de su terreno, hicieron 2 viveros de peces. Y les preguntaba yo, bueno, ¿y cómo les nació el interés por los viveros? Bueno, pues es que queríamos aprovechar este terreno bajo en el que el ganado no puede sobrevivir porque adopta enfermedades o se contagia de enfermedades por vivir en el área que está muy lodosa, y entonces mejor excavamos para que tener agua y sembrar peces y criar peces, no cultivar, criar peces. ¿Y tenían ya algún conocimiento? No, empezamos de cero, pero pues estamos trabajando en eso y ya tenemos producción de mojarras tilapia y me impactaba mucho el hecho que conversábamos de que para ingresar a la ingeniería en acuacultura de la UJAT
hubiera solo 2 aspirantes, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible en un estado completamente lleno de agua, tan rico en el agua, tan pocas personas se interesen en el, pues eso es otra parte de la ganadería, ¿no? En realidad, ¿no? Nada más que es una ganadería acuática, ¿no? Sí, La cría de peces, sí, sí, sí. Correcto. Agricultura, ganadería y pesca. Ya estamos por concluir. Ya, tan rápido Sí. se fue el tiempo, ¿en Así serio? es, ya se nos ha terminado el tiempo. Wow, pues justo a tiempo entonces. Muchísimas gracias, arqueólogo, Gracias a por usted. compartir con nosotros un rato igual de su tiempo y sus conocimientos. Agradecemos muchísimo al arqueólogo por compartir con todos nosotros este programa. Compartimos con ustedes una frase: el arte deriva de un deseo de la persona para comunicarse con otro, de Edvard Munch, un excelente pintor, ¿verdad?, de todos los tiempos. Muchas gracias a Difusión Cultural, los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible un programa más de Emergiendo desde las Palabras. Nos despedimos, Rebeca Díaz Suárez Y Verónica Hernández. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima.